Bueno, vamos a hablar sobre cuidado paliativo en cirrosis. El hilo conductor de la charla es el siguiente. Vamos a diferenciar el pronóstico de esta entidad y a establecer que es una enfermedad avanzada. Vamos a identificar los síntomas claves y su manejo. Vamos a hablar sobre algunas particularidades en el control de síntomas con respecto a la enfermedad hepática. El primer mensaje que quiero dejarles claro es el siguiente. La cirrosis ya es una enfermedad avanzada. Es la forma final de una gran cantidad de entidades que van a terminar en la fibrosis del hígado. Y para que el hígado presente cualquier síntoma, se requiere que ya se haya perdido una gran reserva funcional. Se estima, por ejemplo, que para prolongar los tiempos de coagulación se debe perder más del 80% de la capacidad de síntesis del hígado. Algunos cambios farmacocinéticos, farmacodinámicos que van a ser importantes a la hora de hablar de cuidado paliativo en cirrosis son los siguientes. Tal vez el más importante es la disminución del metabolismo de primer paso hepático, es decir, los medicamentos los ingerimos por vía oral y a través enteral por la vena porta llegan al hígado. Ahí son metabolizados y después son llevados a la circulación sistémica. Y hay dos situaciones en las cuales este primer paso hepático se va a ver alterado, tanto para los medicamentos que van a ser metabolizados por la CYP como aquellos que son profármacos que requieren ese metabolito para formar o para llegar a su forma activa, lo que hace que aumente la disponibilidad de algunos medicamentos, por ejemplo la morfina, el propanolol, o que disminuya la depuración y aumente la semivida de otros, por ejemplo los opiáceos, las benzodiazepinas o los antidepresivos. También uno de los principales cambios farmacocinéticos es la albúmina. Recordemos que la albúmina es la principal proteína plasmática y los medicamentos los vamos a encontrar en dos formas, la forma unida a la albúmina o la forma libre. Con la cirrosis, usualmente los niveles de albúmina disminuyen, lo que hace que haya más fracción libre del medicamento, es decir, es la forma de medicamento que es biológicamente activa y que puede ser eliminado con mayor facilidad. Esta es los casos de la warfarina, los AINES, la furosemida. Y si asociamos que muchos de estos pacientes tienen síndromes hepatorrenales, también hay una disminución de la función renal y de algunos otros medicamentos como la gabapentina o metabolitos activos como la morfina 6-glucuronida. El principal cambio farmacodinámico es una mayor sensibilidad a los sedantes y opioides, probablemente por algún grado de encefalopatía que pudieran tener estos pacientes, por lo que el viejo aforismo, el viejo dicho de empiece despacio y vaya despacio, va a tener mayor relevancia en estos casos. ¿Por qué es importante hablar de cirrosis y cuidado paliativo? Porque estos pacientes tienden a tener una gran cantidad de síntomas. Vemos, por ejemplo, la fatiga, que puede ir hasta el 85% de los casos, el 55% pueden tener dolor, la disnea, sobre todo asociada a sobrecarga, ascitis, derrames, puede verse hasta en el 40% de los casos, el prurito predominantemente por la colestasis hasta en el 70%, alteraciones del sueño en más del 50%, ansiedad, depresión más del 60%, calambres musculares hasta el 68%. Y ustedes me podrían entonces preguntar, bueno, pero el cuidado paliativo es para todos los pacientes, inclusive para los pacientes que vayamos a llevar a trasplante hepático, y la respuesta rápida y simple es sí. El cuidado paliativo debería ofrecerse independientemente del objetivo de tratamiento, así se busque tener un tratamiento modificador de la enfermedad. Pero es importante tener claro cuáles pacientes van a tener un objetivo únicamente paliativo o que el tratamiento también va a ir con fines curativos. Recordemos rápidamente que la remisión al hepatólogo, al grupo de trasplantes, debería ser considerada cuando tengan alguna complicación mayor de la cirrosis, es decir, ascitis, una hemorragia de vías digestivas, síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática, hepatocarcinoma o puntuaciones altas del MELD. Rápidamente, algunas de las contraindicaciones que podemos encontrar para el trasplante hepático son la sepsis no controlada,
enfermedades cardiopulmonares severas, el consumo activo de sustancias o neoplasia extrahepática activa. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el pronóstico de esta entidad? Y es importante saberlo, ya sea porque vamos a remitir al paciente pensando en un trasplante o porque vamos a determinar que el paciente únicamente va a tener un objetivo paliativo. Entonces, hay dos formas de hacerlo: escalas de puntuación o eventos centinela. Las escalas de puntuación son las clásicas: el Child-Pugh, el MELT y las variaciones del MELT, MELT sodio, MELT 3.0, que básicamente utilizan puntuaciones de situaciones que sabemos que van a empeorar el pronóstico. Por ejemplo, la presencia de encefalopatía, de ascitis, los extremos del sodio, la presencia de alguna complicación también va a ser importante, y que es lo que determinamos como evento centinela. ¿Por qué son importantes estos eventos centinela? Porque la trayectoria definitivamente cambia en el momento que hablamos que tiene algún tipo de descompensación. Si no han tenido ningún tipo de descompensación y tienen cirrosis, pueden sobrevivir alrededor de 12 años. Sin embargo, cuando tenga cualquier tipo de descompensación, la mediana de supervivencia vemos que disminuye drásticamente, alrededor de 2 años. Y aquí vemos la curva de Kaplan-Meier, donde se diferencian estos dos grupos. Entonces, ¿qué son estos eventos centinelas? Son los siguientes. Por ejemplo, el paciente que presenta una primera descompensación con ascitis cambia el pronóstico. La mortalidad a un año puede ir hasta el 40%. Cuando la ascitis se torna refractaria, la mediana de supervivencia disminuye alrededor de 6 a 12 meses. Si ha tenido algún tipo de encefalopatía hepática, la sobrevida de estos pacientes al año puede ir alrededor del 42%. Y con un sangrado varicial, la mortalidad a 6 semanas es alrededor del 20%. Para peritonitis bacteriana espontánea, la mortalidad en un año puede ir del 30 al 70%. Entonces, es importante tener claro si mi paciente ya ha tenido o no algún tipo de descompensación de la cirrosis. Y entre más descompensaciones tenga, también puede ser un marcador de peor pronóstico. Vemos pacientes que no tienen varices y no tienen ascitis, una mortalidad a un año del alrededor del 1%. Cuando tienen varices pero no tienen ascitis, alrededor del 3.4%. Ascitis y varices que no han sangrado, la mortalidad del 20%, y cuando tiene un sangrado varicial, la mortalidad puede ir hasta el 57%. Las escalas clásicas como el Child-Pugh, el MET, vemos que nos ayudan a predecir la mortalidad o la sobrevida a 1 o 2 años, o en el caso del MELT a 3 meses. Pero también últimamente han salido algunas escalas como la ACLF, que es una forma, digamos que, de descompensación aguda sobre una enfermedad hepática crónica. Y básicamente, digamos que bueno, que hay un sobrelapamiento entre la enfermedad crónica más alguna disfunción orgánica. Y cada órgano que disfunciona pues va a ser un marcador de mal pronóstico, pero lo que quiero mostrarles o resaltar de este enfoque es que reconoce que la sarcopenia y la fragilidad también son marcadores de mal pronóstico en estos pacientes. Bueno, con respecto al manejo del dolor, vale la pena mencionar que algunos medicamentos que no tienen un buen perfil de seguridad en estos pacientes son los AINES, por el aumento de lesión renal aguda, síndrome hepatorrenal, y también aumenta el riesgo de sangrado en pacientes que pueden tener algún tipo de varices esofágicas. Medicamentos que son profármacos como la codeína o el tramadol, que van a necesitar, digamos que su activación hepática, van a hacer que tengan una efectividad muy, digamos que errática en estos pacientes, por lo cual hay medicamentos que tienen un mejor perfil de seguridad, por lo que deberíamos intentar evitar estos pacientes. La duloxetina, que es principalmente hepática, que se metaboliza principalmente a nivel hepático,
deberíamos evitarlo, también puede ser hepatotóxica. Y otro mensaje que quiero dejarles claro y que tal vez es tumbar algunos mitos que se pueden tener, es que se puede utilizar el acetaminofén siempre y cuando pues se vigile con cautela, pero a dosis un poco menores a las que solemos utilizar, máximo 2 gramos al día, es decir, 500 miligramos cada 6 horas. Metabolitos, medicamentos como la hidromorfona o el fentanilo también se pueden utilizar, pero a dosis reducidas por los cambios farmacocinéticos, farmacodinámicos que hablábamos al inicio de esta charla. La gabapentina o la pregabalina, que tienen de eliminación principalmente renal, también se pueden utilizar con seguridad. Hay síntomas que son inespecíficos que vale la pena mencionar también el enfoque. Por ejemplo, la fatiga. Deberíamos buscar principalmente, digamos, que las causas tratables, anemia, falla cardíaca, sobrecarga, buscar complicaciones propias de la cirrosis como el síndrome hepatorrenal, hiponatremia o alguna infección activa que esté generando esto. Si todo esto lo descartamos, deberíamos formular o prescribir el ejercicio como es una estrategia para combatir esta fatiga. Y también se han descrito el uso de algunos suplementos con L-carnitina que sobre todo ayudan a la fatiga mental por la disminución de la encefalopatía, pues son sustratos para el ciclo de la urea. Con respecto a los calambres musculares, es importante mencionar que son frecuentes y hay también una forma de enfocar estos síntomas que son frecuentes e inespecíficos en la consulta. Primero, siempre deberíamos intentar corregir los disparadores, es decir, ver si tiene algún medicamento que pueda estar generando calambres, calcioantagonistas, beta bloqueadores y sobre todo en estos pacientes pues diuréticos que llevan alguna alteración del sodio, del magnesio o alguna deshidratación. Por lo que podríamos optimizar esto, también optimizar la nutrición, el ejercicio, recomendaciones generales de realizar estiramientos de estos pacientes pueden ser de utilidad. Y hay algunos estudios que describen el uso de baclofeno a estas dosis para el calambre, específicamente en pacientes con cirrosis, por el efecto GABA a nivel central que disminuye digamos que la entrada de calcio y los calambres en estos pacientes. Algunos suplementos nutricionales, sobre todo con taurina o aminoácidos largos, también se han descrito que puede disminuir la incidencia de estos síntomas. En la literatura uno puede encontrar que la quinina o la quinidina son alternativas, sin embargo, en general, pues primero no se encuentran en Colombia y tampoco tienen un buen perfil de seguridad en estos pacientes por el riesgo de trombocitopenia, pacientes que ya tienen, digamos que, algún tipo de secuestro de las plaquetas cuando tienen hipertensión portal o reacciones graves, prolongación del QT. El prurito es uno de los síntomas más comunes. Lo primero que deberíamos hacer es confirmar que haya un patrón colestásico y descartar que no haya una obstrucción asociada, es decir, por ejemplo, que no tenga una coledocolitiasis que esté empeorando la colestasis. Se ha descrito el uso de colestiramina como un secuestrador de ácidos biliares que debería ser separado, digamos que temporalmente de otros fármacos. La rifampicina, que es un inductor de la CYP y de esta manera disminuye algunos mediadores del prurito. Antagonistas opioides como la naltrexona también se han descrito, o el uso de sertralina como un modulador de las vías, digamos que de la serotonina. Medicamentos que no funcionan serían los antihistamínicos porque las vías del prurito en estos pacientes están mediadas de otra forma. Podría servir sobre todo para pacientes que tengan insomnio, pues por el prurito, pero propiamente para el prurito no funciona. Y deberíamos revisar fármacos que sean pruritogénicos, como los opiáceos o los estrógenos. Con respecto a la ansiedad y la depresión,
pues el enfoque no farmacológico debe ser utilizado en todos los pacientes y en los pacientes que está indicado el uso de alguno de estos medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se podría utilizar, por ejemplo, la sertralina, el escitalopram, vigilando siempre el sodio por el riesgo de hiponatremia o la mirtazapina. Tener en cuenta que estos medicamentos son metabolizados a nivel hepático, pero por no solamente una vía, sino que muchas. Entonces, en general, si una de las vías está disminuida, las otras alcanzan a compensar el metabolismo de estos medicamentos. Medicamentos que se eliminan por una sola vía o que puedan ser hepatotóxicos como la duloxetina o el bupropión deberían ser evitados. Por supuesto, si llega un paciente con ansiedad, depresión, deberíamos mirar que no sea secundaria a otra entidad. Por ejemplo, un paciente con encefalopatía hepática o que esté con dolor o prurito o que tenga una alteración del sueño, pues también va a tener alterada su parte anémica. Bueno, ¿qué mensaje quiero que se lleven para la casa? Primero, la cirrosis es una enfermedad avanzada. Segundo, el cuidado paliativo es independiente si se va a trasplantar o no el paciente, pero tenemos que tener en cuenta que aquellos pacientes con un muy mal pronóstico que no vayan a ser trasplantados, pues van a quedar en un cuidado principalmente paliativo. El pronóstico cambia drásticamente si así ha tenido una cirrosis que siempre ha estado compensada versus que haya tenido cualquier tipo de descompensación. Algunos disparadores de la activación del cuidado paliativo serían entonces los eventos centinela y el manejo de síntomas debe ser estructurado con estos pacientes. Muchas gracias.